Te acaban de dar una multa en el norte de Virginia. El oficial se fue, tú volviste a manejar y ahora llevas el resto del camino a casa pensando en una sola cosa: ¿cómo quitarte este problema de encima lo más rápido posible? Cuando llegues, entras al portal del tribunal, pagas en línea y listo. Asunto resuelto. A seguir con tu vida. Eso es exactamente lo que la gran mayoría de las personas hace. Y es exactamente lo que no debes hacer. Porque en el norte de Virginia, pagar una multa de tráfico no es simplemente pagar una multa. Es hacer algo que tiene consecuencias legales muy específicas que muy poca gente entiende antes de hacer clic en ese botón de pago. Consecuencias que pueden costarte mucho más que el valor de la multa. Consecuencias que pueden seguirte durante años. Hoy vamos a hablar de qué significa realmente pagar una multa en Virginia desde el punto de vista legal, qué opciones tienes que probablemente no sabías que existían, qué debes y no debes decir cuando el oficial te da la multa, cómo funciona el sistema de puntos en Virginia y por qué importa mucho más de lo que parece, y cuándo vale la pena pelear una multa y cuándo probablemente no. Quédate hasta el final porque te voy a explicar exactamente qué hacer en los primeros minutos después de recibir una multa, y cuál es la única decisión que tienes que tomar antes de que venza el plazo que aparece en ese papel. Soy Pierre Priaulx, abogado especialista en defensa criminal en el norte de Virginia, y en más de 15 años he representado a cientos de personas en casos de tráfico en las cortes de Fairfax, Arlington, Alexandria y otras. He visto cómo una multa que parecía completamente menor se convirtió en la suspensión de una licencia, en un aumento dramático del seguro, y en algunos casos en un cargo criminal que nadie anticipaba cuando firmaron el papel al borde de la carretera. Y he visto cómo, con la estrategia correcta y el conocimiento adecuado del sistema, muchas de esas mismas multas se redujeron, se cambiaron a infracciones menores o desaparecieron completamente. La diferencia entre un resultado y el otro casi siempre empieza con una sola decisión: la de informarte antes de actuar. Empecemos por lo más importante, lo que realmente significa pagar una multa en el norte de Virginia. Hay algo que el sistema de tráfico de Virginia no te explica claramente cuando te dan una multa, y es esto: pagar esa multa es legalmente equivalente a declararte culpable del cargo que aparece en ese papel. No es un pago administrativo. No es simplemente resolver una deuda con el Estado. Es una declaración formal de culpabilidad ante el tribunal. Y esa declaración tiene consecuencias muy concretas que activan una serie de mecanismos automáticos en el sistema que muy poca gente conoce antes de que ya sea demasiado tarde. El primero de esos mecanismos es el sistema de puntos de demérito del DMV de Virginia. Cada infracción de tráfico tiene asignado un número de puntos de demérito que se añaden a tu récord de manejo cuando te declaras culpable, ya sea pagando la multa o presentándote a la corte y admitiendo el cargo. Acumular suficientes puntos en un periodo de tiempo determinado puede llevar a la suspensión automática de tu licencia. Y ese umbral es más fácil de alcanzar de lo que parece, especialmente si ya tienes algún punto previo en tu récord. El segundo mecanismo es el impacto en tu póliza de seguro. Las aseguradoras verifican regularmente el récord de manejo de sus clientes. Cuando aparece una condena por una infracción de tráfico, muchas aseguradoras aumentan las primas de forma automática. Ese aumento puede durar entre 3 y 5 años dependiendo de la aseguradora y del tipo de infracción. En muchos casos, el total acumulado de ese aumento supera con creces el valor original de la multa. Y el tercer mecanismo es algo que muy poca gente considera al principio. En Virginia hay infracciones de tráfico que no son simples multas administrativas, sino cargos criminales. En algunos casos, estos cargos pueden parecer pagables, pero al pagar sin entender su naturaleza, podrías estar aceptando una condena criminal sin darte cuenta. Ese es el mundo en el que operamos cuando hablamos de multas de tráfico en Virginia. Y entender eso es el primer paso para tomar la decisión correcta. El sistema de puntos de Virginia, lo que necesitas saber. Quiero explicarte con detalle cómo funciona el sistema de puntos en Virginia porque es algo que afecta directamente el valor real de cualquier multa que recibas, independientemente de lo pequeña que parezca. En Virginia, el DMV opera con un sistema de puntos que funciona en dos direcciones. Por un lado, puedes ganar puntos positivos conduciendo sin infracciones durante un periodo de tiempo. Por otro lado, cada infracción de tráfico por la que eres condenado añade puntos de demérito negativos a tu récord. Las infracciones más leves, como no usar el cinturón de seguridad o hacer una vuelta en U en un lugar prohibido,
generalmente suman 3 puntos de demérito. Las infracciones de velocidad moderada, dependiendo de cuánto excediste el límite, pueden sumar entre 3 y 6 puntos. El reckless driving, el manejo imprudente, que en Virginia incluye manejar a más de 80 millas por hora independientemente del límite de velocidad o a más de 20 millas por hora sobre el límite establecido, suma 6 puntos de demérito y es además un cargo criminal clase 1. Cuando acumulas 12 puntos en 12 meses, el DMV de Virginia te envía una carta de advertencia. Cuando acumulas 18 puntos en 12 meses, tu licencia es suspendida automáticamente. Y cuando acumulas 24 puntos en 24 meses, la suspensión es también automática. Lo que esto significa en términos prácticos es que si ya tienes puntos en tu récord por infracciones anteriores, una sola multa adicional puede ser lo que te pone por encima del umbral de suspensión. Y si nunca has revisado tu récord de manejo, puede que tengas puntos que no recuerdas haber acumulado. Hay algo más sobre el sistema de puntos que vale la pena entender. En Virginia, una condena por reckless driving añade 6 puntos de demérito a tu récord y permanece visible en ese récord por 11 años. No por 2, no por 5. Por 11 años. Eso significa que cualquier empleador, cualquier aseguradora, cualquier entidad que haga una verificación de tu récord de manejo durante 11 años, va a ver esa condena. Las infracciones que en Virginia son cargos criminales, este es quizás el punto más importante de todo el video, y el que más sorprende a la gente cuando lo escuchan por primera vez. En Virginia hay infracciones de tráfico que son delitos penales. No multas administrativas, no infracciones civiles. Delitos penales con la posibilidad de tiempo en cárcel, multas significativas y un récord criminal permanente. El más común y el más mal entendido es el reckless driving. En otros estados, manejar a alta velocidad es simplemente una infracción de tráfico más seria. En Virginia, manejar a más de 80 millas por hora o a más de 20 millas por hora sobre el límite establecido es automáticamente reckless driving. ¿Qué es un delito clase 1? La categoría más alta de delito menor en Virginia. La misma categoría que agresión simple, que ciertos cargos de posesión, que otros delitos que cualquier persona reconocería inmediatamente como serios. Las consecuencias de una condena por reckless driving pueden incluir hasta 12 meses de cárcel, multas de hasta $2,500 y la suspensión de la licencia, además de los 6 puntos de demérito que permanecen en el récord por 11 años y el récord criminal permanente, que puede aparecer en verificaciones de antecedentes para empleos, vivienda y muchos otros contextos. Hay otras infracciones que también tienen consecuencias criminales en Virginia. Manejar con la licencia suspendida es un cargo criminal clase 1. Evadir a la policía es un cargo criminal. Y en algunos contextos, ciertos accidentes con víctimas pueden resultar en cargos criminales dependiendo de las circunstancias. Lo que pasa al borde de la carretera. ¿Qué decir y qué no decir? Ya hablamos en otro video sobre cómo manejar una parada de tráfico desde el punto de vista de tus derechos constitucionales. Hoy quiero enfocarme en algo más específico. Lo que dices y haces cuando el oficial te está dando la multa o ticket, y cómo eso puede afectar lo que pasa después en la corte. Lo primero que hay que entender es que la interacción al borde de la carretera es parte del registro del caso. Todo lo que el oficial observa, todo lo que escucha, todo lo que tú dices voluntariamente, puede aparecer en el reporte policial. Y ese reporte es uno de los documentos principales que se usan en la corte si decides contestar la multa. Esto significa que lo que dices en esos minutos puede ayudar o perjudicar tu defensa de formas que no son evidentes en el momento. Lo que nunca debes decir cuando te dan una multa es cualquier cosa que confirme la infracción. Si el oficial te pregunta si sabes a qué velocidad ibas, la respuesta correcta no es decir que ibas un poco rápido. Si te pregunta si viste la señal, la respuesta correcta no es decir que no la viste. Esas admisiones van al reporte y las usa el fiscal si el caso llega a la corte. Lo que tampoco debes hacer es firmar la multa pensando que eso es una admisión de culpabilidad. Firmar la multa en Virginia es simplemente un reconocimiento de que recibiste el documento y de que entiendes que tienes que responder a él, ya sea pagando o presentándote a la corte. No es una confesión. Pero muchos conductores se niegan a firmar pensando que están protegiendo sus derechos, y en realidad lo único que logran es complicar innecesariamente la interacción con el oficial. Lo que sí debes hacer es recibir el documento con calma, guardarlo, y antes de hacer cualquier cosa con él, tomarte el tiempo de entender exactamente qué cargo dice, cuál es el plazo de respuesta y qué opciones tienes disponibles.
Y la frase que debes tener lista si el oficial te hace preguntas que van más allá de pedirte los documentos es esta. Oficial, entiendo que está haciendo su trabajo, pero no voy a firmar ni a pagar esto hasta consultar con mi equipo legal. Esa frase es respetuosa, es legal y no escala la situación. Simplemente establece que vas a tomar una decisión informada antes de actuar. Las opciones que tienes cuando recibes un ticket en Virginia. Aquí es donde la mayoría de la gente tiene el mayor vacío de información. Porque cuando te dan un ticket en Virginia, el sistema te presenta como si solo tuvieras dos opciones, pagar o aparecer en corte. Pero la realidad es más matizada que eso, y entender todas las opciones disponibles es lo que te permite tomar la decisión más inteligente para tu situación específica. Cuándo vale la pena pelear una multa y cuándo probablemente no. Voy a ser completamente honesto en esta parte, igual que lo soy cuando hablo de casos de accidente. No todas las multas de tráfico ameritan contratar un abogado. Hay situaciones donde el costo de la representación legal supera los beneficios concretos que esa representación puede lograr. Y hay situaciones donde no tener un abogado puede costarte mucho más de lo que el abogado habría cobrado. Definitivamente vale la pena consultar con un abogado cuando el cargo es reckless driving o cualquier otra infracción que en Virginia tenga consecuencias criminales. Las consecuencias de una condena en estos casos van mucho más allá de una multa, y un abogado con experiencia en estas cortes frecuentemente puede lograr reducciones significativas de cargo. Vale la pena consultar cuando ya tienes puntos en tu récord y una condena adicional podría ponerte en riesgo de suspensión. En esos casos, el valor concreto de evitar los puntos puede ser muy significativo comparado con el costo de la representación. Vale la pena consultar cuando tu trabajo o tu situación migratoria podría verse afectada por una condena. Ciertos empleos requieren mantener un récord de manejo limpio. Y como mencionamos antes, para personas en procesos migratorios, una condena criminal, incluso por una infracción de tráfico, puede tener consecuencias serias. Y vale la pena consultar cuando tienes dudas sobre si el procedimiento de la parada se hizo correctamente. Si el oficial no siguió el procedimiento adecuado, si hay preguntas sobre la validez de la razón para detenerte, si hay inconsistencias en la versión del oficial, esos son argumentos legales que un abogado puede explorar y que tú no sabrías identificar ni presentar por tu cuenta. Probablemente no necesitas un abogado cuando la infracción es claramente menor, cuando no tienes puntos previos en tu récord, cuando el impacto en tu seguro va a ser mínimo o inexistente, y cuando el cargo no tiene componente criminal. En esos casos, dependiendo del tribunal y del cargo, puede que pagar la multa o presentarte solo a la corte sea suficiente. Pero aquí está el problema. La gran mayoría de las personas no saben cuál de estas categorías está su caso hasta que habla con alguien que conoce el sistema. Y una consulta gratuita con un abogado puede darte esa claridad en menos de 30 minutos. ¿Cómo funciona el proceso si decides contestar el ticket? Quiero explicarte paso a paso qué pasa si decides no pagar y presentar tu caso ante la corte, porque entender ese proceso reduce significativamente el nivel de ansiedad que produce la idea de ir a la corte. El primer paso es revisar cuidadosamente el ticket que recibiste. Tiene que tener el cargo específico, la corte donde debes presentarte y la fecha límite para responder. Esa fecha es crítica. Si la dejas pasar sin hacer nada, pueden emitir una orden de arresto en tu contra por falta de comparecencia, que es exactamente la situación que describimos en el video anterior. El segundo paso, si decides ir con representación legal, es contactar a un abogado lo antes posible. Entre más tiempo tenga el abogado para preparar tu caso, más opciones va a tener. Hay cosas que un abogado puede hacer antes de la audiencia, como comunicarse con el fiscal, revisar el reporte policial, e identificar posibles argumentos de defensa que requieren tiempo para hacerse bien. El tercer paso es la audiencia en sí misma. Si tienes abogado, él va a manejar la mayor parte del proceso. En muchos casos de tráfico en Virginia, el abogado puede aparecer en la corte por ti sin que tú tengas que estar presente, lo que significa que no tienes que perderte trabajo ni reorganizar tu agenda para ir a la corte. El cuarto paso es el resultado de la audiencia. Los posibles resultados incluyen la desestimación del caso, una reducción del cargo a algo menos serio, una condena con condiciones, o en algunos casos una condena por el cargo original. El resultado depende de múltiples factores, incluyendo el cargo, el historial del conductor, los argumentos disponibles y el tribunal específico donde se lleva el caso.
Y el quinto paso, si el resultado incluye algún tipo de condena, es entender exactamente qué significa esa condena para tu récord, para tus puntos y para tu seguro, y qué opciones existen para mitigar esas consecuencias a largo plazo. ¿Por qué el norte de Virginia es especialmente complicado en temas de tráfico? Hay razones muy específicas por las que todo lo que acabamos de hablar es especialmente importante si manejas en el norte de Virginia. La primera es que el norte de Virginia tiene algunas de las carreteras con mayor vigilancia de tráfico del país. La I-95, la I-495, la I-66, la Route 1, la Route 7, son corredores donde la presencia policial es constante y donde se emiten muchas multas de tráfico todos los días. La probabilidad de recibir una multa en esta área si manejas regularmente es significativamente mayor que en otras partes del estado. La segunda es que las cortes del norte de Virginia, especialmente Fairfax, Arlington y Alexandria, tienen sus propias dinámicas, sus propios fiscales y sus propios estándares. Un abogado que conoce específicamente cómo funcionan estas cortes tiene una ventaja real sobre uno que no las conoce. Lo que funciona en una corte puede no funcionar en otra. Las oportunidades de negociación con el fiscal varían de jurisdicción a jurisdicción. La tercera es que el norte de Virginia tiene una gran comunidad de conductores con licencias de otros países o en proceso de obtener su licencia americana. Para estas personas, las consecuencias de una condena de tráfico pueden ser especialmente serias porque pueden afectar el proceso de obtención de la licencia, pueden complicar un proceso migratorio y pueden crear un historial que resulta difícil de explicar en contextos futuros. Y la cuarta es que el área del DMV, por su posición geográfica, incluye a muchas personas que manejan regularmente entre Virginia, Maryland y Washington, D.C. Las leyes de estos tres lugares son diferentes. Una infracción que en Maryland sería manejada de cierta forma puede tener consecuencias completamente diferentes si ocurre en Virginia. Un abogado que conoce las tres jurisdicciones puede darte una perspectiva mucho más completa de lo que realmente está en juego. Quiero compartirte algunas situaciones que hemos visto en la práctica, porque creo que los ejemplos concretos hacen que todo lo que acabamos de hablar sea mucho más tangible. La primera situación es la de alguien que contestó la multa con representación y logró una reducción significativa. Otra persona recibió también un ticket por reckless driving en la I-66. En lugar de ir solo a corte, nos contactó para una consulta. Revisamos el reporte policial, identificamos inconsistencias en el procedimiento de la parada y negociamos con el fiscal antes de la audiencia. El resultado fue que el cargo de reckless driving fue reducido a una infracción de velocidad ordinaria. En lugar de un cargo criminal con hasta 12 meses de cárcel y 6 puntos de demérito que permanecerían 11 años en el récord, la persona recibió una infracción menor con 3 puntos de demérito, un resultado completamente diferente para el mismo hecho, simplemente porque se manejó de la manera correcta. Y la tercera situación es la de alguien que fue a la corte solo sin preparación. Una persona decidió contestar su multa por exceso de velocidad sin representación, pensando que simplemente podía explicarle al juez por qué iba rápido y que el juez entendería. Lo que no sabía es que los jueces en Virginia no pueden simplemente desestimar un caso porque el conductor tenía una razón comprensible para ir a esa velocidad. Necesitan un argumento legal, no una explicación personal. La persona no solo no logró reducir el cargo, sino que en el proceso dijo algunas cosas que en realidad fortalecieron la evidencia en su contra. Terminó con una condena por el cargo original, con todos los puntos correspondientes y el impacto en su seguro, que habría podido reducirse o eliminarse con el enfoque correcto. Quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre este tema. La primera pregunta es, si ya pagué la multa, ¿puedo hacer algo todavía? En la mayoría de los casos, una vez que pagas la multa, el caso está cerrado. Hay circunstancias muy específicas en las que puede haber opciones adicionales, pero son excepciones y requieren evaluación caso por caso. Por eso la recomendación siempre es consultar antes de pagar, no después. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para decidir qué hacer con la multa? La multa tiene una fecha límite de respuesta que aparece en el documento. Esa fecha varía dependiendo del tribunal y del tipo de cargo. Si no respondes antes de esa fecha, ya sea pagando o presentándote a la corte, pueden emitir una orden de arresto por falta de comparecencia. Por eso es importante revisar ese documento lo antes posible y actuar dentro del plazo. La tercera pregunta es, ¿si tengo una multa de otro estado, me afecta en Virginia? En muchos casos sí. Virginia es parte de un compacto entre estados que comparte información sobre infracciones de tráfico.
Una condena en otro estado puede aparecer en tu récord de manejo de Virginia y generar puntos de demérito. Los detalles dependen del estado donde ocurrió la infracción y del tipo de cargo, y es algo que vale la pena verificar con un abogado si tienes una situación así. La cuarta pregunta es, ¿qué pasa con mi seguro si contesto la multa y pierdo? Eso depende de la aseguradora y del resultado específico del caso. En algunos casos, una reducción de cargo, aunque sea una condena por algo menos serio que el cargo original, puede resultar en un impacto menor en tu póliza que una condena por el cargo original. Y en algunos casos, dependiendo de cómo se resuelve el caso, puede no haber impacto en absoluto. Un abogado puede darte una estimación más específica basada en tu situación particular. Y la quinta pregunta es, ¿qué pasa si no tengo licencia de Virginia sino de otro estado? Si tienes licencia de otro estado y recibes una multa en Virginia, las consecuencias se reportan al estado que emitió tu licencia. Ese estado luego decide cómo manejar la información de acuerdo con sus propias leyes. En algunos casos esto significa puntos en tu récord del otro estado. En otros casos puede no tener consecuencias inmediatas, pero el cargo criminal, si lo hay, sí queda en el récord federal de la misma forma independientemente de dónde tengas la licencia. Llegamos al final y quiero dejarte con algo muy concreto. La próxima vez que te dé un ticket en Virginia, antes de hacer cualquier cosa con ese papel, antes de entrar al portal de pagos, antes de decidir que no vale la pena pelear, o antes de ir a corte, hay una sola pregunta que debes hacerte. ¿Entiendo exactamente qué cargo dice este documento y qué significa legalmente aceptarlo? Si la respuesta es no o si tienes alguna duda, ese es el momento de consultar. No cuando ya el plazo venció. Ahora, con el papel en la mano y el tiempo todavía de tu lado. Las personas que salen de una multa de tráfico en Virginia con el menor impacto posible no son las que tuvieron más suerte. Son las que entendieron sus opciones antes de actuar. Las que no asumieron que pagar era la única alternativa. Las que tomaron 30 minutos para informarse antes de tomar una decisión que podría seguirles durante años. Si recibiste un ticket de tráfico en el norte de Virginia, si tienes dudas sobre qué hacer con ella, si el cargo te preocupa o simplemente no lo entiendes bien, no lo resuelvas solo. En Ganamos.com llevamos más de 15 años manejando exactamente estos casos en las cortes del norte de Virginia. Sabemos qué funciona en cada tribunal, sabemos cuándo pelear y cuándo negociar, y sabemos cómo construir la estrategia que mejor se adapta a tu situación específica. La consulta es completamente gratuita, no te compromete a nada, y puede darte la claridad que necesitas para tomar la decisión correcta antes de que venza ese plazo. Llámanos al 57156883888 hoy, o visítanos en Ganamos.com. Porque lo que no sabes sobre ese ticket puede costarte mucho más de lo que dice ese papel, y lo que sí sabes puede cambiarlo todo.